Bienvenidos extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Mary Ann Cotton, una enfermera británica a la que se describía como una mujer sorprendentemente hermosa, amable y con un cariño especial hacia sus amigos y parientes. Sin embargo, acabó siendo recordada como la primera asesina en serie conocida de la historia de Inglaterra. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Mary Ann Cotton. Imaginad por un momento que nos encontramos en Inglaterra, en plena época victoriana, en el auge de la revolución industrial. Las calles de la ciudad se inundan del ruido estridente de los obreros que acuden a las fábricas, donde el yunque y el martillo retumban al compás. Los carros de caballos agitaban los adoquines mientras llevaban a los grandes caballeros a una reunión empresarial o social. En este mundo ajetreado y bullicioso, ¿aceptarías una taza de té para relajarte en una cómoda butaca acolchada? Probablemente sí, a no ser que esa taza te la ofreciera Mary Ann Cotton, una mujer retratada por la prensa como un monstruo capaz de acabar con la vida de hasta 21 personas utilizando un cóctel de arsénico. Pero empecemos por el principio. Mary Ann Robson nació en 1832 en el pequeño pueblo inglés de Low Moorsley, a unos 20 kilómetros de Sunderland. Su padre murió cuando ella tenía solo 8 años, dejando a su esposa al cuidado de Mary y de su hermano. La pobreza llegó a la familia, por lo que la madre de Mary tuvo que buscar un nuevo esposo que pudiera mantenerlos. Sin embargo, Mary nunca se llevó bien con su padrastro y tras varios enfrentamientos decidió huir de su casa a los 16 años. Mary tuvo que buscarse la vida por su cuenta trabajando como sirvienta en una casa de South Heaton. Todo iba bien, hasta que 3 años después salieron a la luz las supuestas relaciones que había mantenido con un clérigo local. Un escándalo que provocó que tuviera que marcharse del servicio y buscar el sustento económico en otra parte. El destino llevó a Mary Ann a conocer a un joven marinero, William Mowbray, con quien se casó en julio de 1852 y con quien tendría varios hijos. Pero el matrimonio Mowbray no era del todo feliz. Las discusiones se sucedían a diario, casi siempre motivadas por la preocupación de Mary de evitar la pobreza con la que tuvo que lidiar desde niña. Además, 4 de sus hijos fallecieron a una edad muy temprana debido a unas fiebres gástricas que Mary y sus intensivos cuidados no pudieron frenar. Las demandas económicas de Mary llevaron a William a trabajar primero como capataz en una mina de carbón y después como bombero en un barco de vapor. Pero los problemas continuaban, ya que de los 8 niños que habían tenido solamente 2 continuaban con vida. En enero de 1865, William volvió a casa con un pie malherido. Mary se esmeró en ayudarle con su recuperación. Un mes más tarde, William fallecía por un repentino trastorno intestinal. El médico acudió a casa de la pareja para certificar la muerte del señor Mowbray y consolar a una desolada viuda que tendría que hacer frente sola a la vida. Pero lo que encontró fue una ferviente Mary, que celebraba el cobro del seguro de vida de su esposo y estrenaba un reluciente vestido nuevo. Había cobrado unas 35 libras esterlinas, es decir, lo que equivaldría a la mitad de un salario anual de un obrero. No obstante, Mary tenía 33 años y quería continuar con su vida, así que se trasladó a Seaham Harbour junto a los 2 hijos que le quedaban. Allí conoció a Joseph Nattrass, con quien mantuvo una relación amorosa a pesar de que este hombre estaba comprometido. Al parecer los sentimientos de Mary hacia Joseph eran sinceros, pero él fue incapaz de romper su compromiso, lo que llevó a que Mary volviera a mudarse cuando Joseph se casó. La presión económica empezó a asfixiar a una Mary que, tras la repentina muerte de su hija de 3 años, envió a su última niña, Isabel, al cuidado de su anciana madre. Mary se trasladó entonces a Sunderland, donde comenzó a trabajar como enfermera en un hospital. Se encargaba de la limpieza de las salas con jabón y arsénico, siendo muy respetada por sus compañeros por su amabilidad con los pacientes. Precisamente cautivó a uno de los enfermos, George Ward, con quien se casó en agosto de 1865 tras su alta en el hospital. Pero una vez más la muerte llamaría a la puerta de la familia, y es que a pesar de su reciente paso por la enfermería, George comenzó a desarrollar problemas estomacales y parálisis, falleciendo en octubre de 1866.
Fueron varias las voces que proclamaban un mal tratamiento médico por parte del doctor de George, acusaciones difundidas fervientemente por Mary que comenzaba a generar sospechas. Sin embargo, siempre consiguió burlar toda clase de rumores, entre otras cosas gracias a la movilidad que tenía entre diferentes poblaciones, aislando los murmullos en las pequeñas comunidades. Después de cobrar el seguro de vida de George Ward, la reciente viuda se mudó a Palion y comenzó a trabajar como ama de llaves de James Robinson en noviembre de 1866. El señor Robinson había perdido a su mujer recientemente y se encontraba abatido. 2 días después de Navidad, el hijo pequeño de James fallecía después de una sorprendente fiebre gástrica. James Robinson, desolado, encontró en Mary consuelo y amor. Al poco tiempo volvía a estar embarazada. Se avecinaba una nueva boda que tuvo que retrasarse debido a que Mary recibió la noticia de que su madre había caído enferma en marzo de 1867. Mary se apresuró a viajar a su antiguo hogar, con la fortuna de que, a su llegada, su madre se había recuperado casi por completo. Aún así, Mary decidió quedarse un tiempo al cuidado de la anciana, limpiando con esmero la casa con jabón y arsénico, como había aprendido desde hacía tiempo. A los 9 días de su llegada, la madre de Mary falleció debido a un nuevo episodio de dolores estomacales. Todo lo que rodeaba a Mary Ann comenzaba a resultar excesivamente misterioso, más teniendo en cuenta que, al poco de su regreso a casa de James Robinson, 2 de los hijos de él, con su anterior esposa, y la joven Isabel, fallecían como consecuencia de otras dolencias estomacales. Sin embargo, James no sospechaba de Mary, quizás debido a lo atormentado que se encontraba tras los acontecimientos, así que abandonó el duelo para casarse con ella en agosto. En la documentación de la ceremonia, Mary Ann firmó los papeles como Mary Ann Mowbray, utilizando el apellido de su primer esposo, evitando dejar constancia de su matrimonio con George Ward, de quien en realidad portaba el apellido en aquella época. Las continuas peticiones de dinero de Mary comenzaron a alertar a James, quien parecía percatarse de las recurrentes muertes a su alrededor. A la larga lista de defunciones se sumaba la de la primera hija del matrimonio en marzo de 1868. La gota que colmó el vaso fue la recepción de una serie de cartas que anunciaban una cuantiosa deuda contraída por Mary. James siempre traía dinero a casa de forma puntual y nunca había tenido problemas de ese tipo. Según los datos disponibles, Mary había endeudado 60 libras y robado otras 50 libras que James le había ido entregando para depositar en el banco. Además, parece ser que Mary Ann obligó a sus hijastros a empeñar objetos de valor de la casa Robinson para obtener beneficios. El matrimonio rompió su relación a finales de 1869 y Mary se fue de casa con la última hija del matrimonio. Después de algunas jornadas durmiendo al raso y rondando las calles, Mary y la niña visitaron la casa de una conocida de la familia. Allí Mary Ann le pidió a la muchacha que cuidara de su hija mientras enviaba una carta, pero Mary nunca regresó y la niña volvió a casa de James Robinson. Mary vivía la clase de vida de miseria que tanto había intentado evitar, hasta que una antigua amiga, Margaret Cotton, le presentó a su hermano, Frederick. Frederick Cotton había enviudado recientemente y 2 de sus hijos habían fallecido. Su hermana actuaba como una madre para ellos y le ayudaba en el día a día. Tras pasar un tiempo con la familia, Margaret falleció a causa de una nueva enfermedad estomacal, por lo que Mary sirvió de consuelo para Frederick y le cautivó. La historia volvía a repetirse y Mary volvió a quedar embarazada. Sin haberse divorciado aún de James Robinson, Mary y Frederick se casaron en septiembre de 1870, firmando nuevamente con el apellido Mowbray, sumando el delito de adulterio a su historial. Pero el devenir de los acontecimientos volvería a provocar un vuelco en la vida de Mary Ann. Después de dar a luz a su nuevo hijo, se enteró de que su antiguo amante, Joseph Natras, ya no estaba casado y vivía en las proximidades de West Oakland. Después de convencer a Frederick, la familia se trasladó a las cercanías del pueblo. Allí, Mary retomó su relación con Joseph. A finales de 1871, Frederick falleció casualmente de fiebre gástrica y Joseph Natras se convirtió en un huésped recurrente en la casa Cotton. Mary había enviudado 3 veces y podía levantar demasiadas sospechas, por lo que con el fin de evitar las habladurías, Mary comenzó a trabajar como enfermera de un oficial de impuestos que tenía la viruela, John Quick Manning. Durante los cuidados, Mary se fijó en John como un amante más atractivo que Joseph, por lo que inició una relación con él y volvió a quedar embarazada. Sin embargo, Joseph Natras y los hijos de Frederick suponían un estorbo para el nuevo matrimonio. En marzo de 1872, uno de los hijos de Frederick Cotton, con su anterior esposa,
fallecía por problemas estomacales. Su hijo en común, Robert, lo haría poco después. En ese momento, Joseph Natras se encontraba muy enfermo a causa de una nueva fiebre gástrica, cambiando su testamento y legando a Mary Ann todo su patrimonio. Mary quería aprovechar correctamente el dinero, por lo que solicitó no enterrar a su hijo Robert hasta que falleciera Joseph y así correr con los gastos de los dos entierros como de uno solo. En primavera, solo quedaba con vida Charles Cotton, el último hijo de Frederick. Un día, Mary envió al joven Charles a la farmacia en busca de arsénico, pero el farmacéutico se negó a venderle la sustancia venenosa a un menor de 21 años, por lo que Mary pidió el favor a un vecino. En julio, Charles Cotton fallecía por una nueva dolencia estomacal. Sin embargo, hacía demasiado tiempo que Mary no preparaba una mudanza, y los vecinos de West Auckland comenzaron a sospechar de sus acciones. Thomas Reilly, un funcionario municipal, fue el primero en dar la voz de alarma a las autoridades, después de que Mary le hubiese consultado la posibilidad de enviar al joven Charles a una workhouse. En la época victoriana, estas instituciones ofrecían trabajo y asilo a las personas con necesidades económicas que no podían subsistir por sí solas. El señor Reilly respondió que, al ser menor, Mary debía de acompañarlo, algo a lo que ella se negó. Al parecer continuó la conversación sugiriendo que era un estorbo para su nuevo matrimonio y comentó después de que era un chico de salud frágil y pronto no le daría más problemas. Thomas Reilly conocía al joven y le parecía bastante sano, por lo que al saber de su muerte unos días después y tras las afirmaciones de Mary, acudió a la oficina de policía de West Auckland y al médico de la población, a quien convenció de retrasar el certificado de defunción para tratar de averiguar algo más. En aquel entonces, Mary Ann se dirigía a la oficina de seguros para cobrar la póliza del joven Charles, donde se enteró del proceso policial y no pudo cobrar el dinero. Pero ese inconveniente no le estropearía sus planes de boda con el oficial John Quick Manning y continuó con los preparativos del enlace, algo que resultó aún más sospechoso. La investigación médica del cuerpo de Charles llegó a la conclusión inicial de que su muerte se había producido de forma natural. Sin embargo, el alboroto llamó la atención de la prensa local, que exprimieron la historia, descubriendo la muerte de los 3 maridos de Mary y muchos de sus hijos, todos por fiebres estomacales. La notoriedad pública llevó a las autoridades a una nueva investigación. El médico que había inspeccionado el cadáver de Charles Cotton anteriormente había guardado algunas muestras. Tras un nuevo análisis, se encontraron restos de arsénico en tejidos de su estómago. Mary fue arrestada y procesada judicialmente por el asesinato del joven Charles Cotton. El juicio se efectuó en marzo de 1873, acusando a Mary Ann de una larga lista de asesinatos con arsénico, de los que tendría como beneficio el cobro de las pólizas del seguro de vida de las víctimas. El proceso comenzó de forma extraña debido a problemas burocráticos. Inicialmente el juicio sería dirigido por el fiscal Aspinwall, pero a última hora fue designado un amigo cercano del fiscal general, Charles Russell. Este sería el primero de los muchos juicios por envenenamiento en los que participaría a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran los famosos casos de Adelaide Bartlett y Florence Maybrick. La principal herramienta que utilizó la defensa de Mary Ann fue la posibilidad de que la presencia de arsénico en los cuerpos se efectuara por la inhalación en la mezcla que ella utilizaba en la limpieza del hogar. La mezcla de jabón y arsénico era bastante normal en la época, especialmente como método de eliminación de insectos. Cuestión que en el juicio se desestimó debido a que la Fiscalía aportó pruebas de grandes cantidades de arsénico en los órganos vitales de las supuestas víctimas. El análisis de varios de los cadáveres exhumados, entre los que se encontraba el de Joseph Natras, demostró la irritación de sus tejidos estomacales. El doctor Scattergood, que actuó como perito del caso, indicó en el proceso judicial que esas cantidades resultaban imposibles de adquirir a través de vía respiratoria y que solo podían explicarse por la ingesta del producto. Sin embargo, esta cuestión sería bastante discutible en la actualidad y la presencia de un experto forense podría haber cambiado el rumbo del caso. Según investigaciones actuales, ante grandes cantidades de arsénico, su inhalación conlleva la irritación del tracto alimentario y las membranas mucosas. También se ha demostrado que la exposición de una herida al arsénico provoca un proceso similar a la inhalación, conllevando cambios severos en los tejidos del estómago y otros órganos vitales. Hechos que desafortunadamente no pudieron presentarse en la defensa de Mary Ann Cotton debido a su desconocimiento. Pero siguiendo con el juicio, ante la rotunda afirmación de que la causa de la muerte de Charles fue el envenenamiento por ingesta de arsénico, la defensa trató de buscar otras causas ajenas a Mary.
En este sentido jugaron un papel fundamental los doctores de West Oakland, Kilburn y Chalmers, que habían tratado a Charles durante sus dolencias frecuentes de diarrea crónica. En el registro de la vivienda de Mary Ann aparecieron pequeñas botellas de vidrio que se interpretaron como frascos de medicamentos. El hecho de encontrarlos allí y que Mary no intentara deshacerse de ellos trató de darse a entender por la defensa como que se trataba de productos de una prescripción médica. Además, se llevó a juicio la incongruencia y contradicción de los doctores en su declaración, sugiriendo que, en caso de que Mary hubiera suministrado arsénico a Charles Cotton, habría sido por un error médico. En su declaración, el Dr. Kilburn afirmó que las botellas de arsénico en su consultorio estaban en un lugar seguro, mientras que Chalmers expresó sus dudas sobre si podrían haber estado en un estante próximo a los medicamentos habituales. Es decir, que Mary Ann pudo administrar el contenido de esos frascos siguiendo las indicaciones médicas. Receta que pudo haber visto equivocada, provocando el fallecimiento de Charles por una negligencia, ya fuese por un error de elección del fármaco o una consumición excesiva por un menor. Incluso la defensa contaba con el hecho de que no se habían encontrado muestras de arsénico en los utensilios de cocina, analizados detalladamente por la policía después de los registros. Prueba importante dado que la acusación indicaba que podía haber suministrado el arsénico, camuflándolo en el té. El propio Scattergood afirmó que la limpieza exhaustiva de los utensilios no eliminaría satisfactoriamente su presencia y que era imposible que no quedara rastro de haberse empleado con ese fin. Pero la acusación cambió de estrategia y procuró orientar el juicio hacia la posibilidad de que Mary Ann Cotton comprara el arsénico y se deshiciera de los instrumentos empleados para el suministro. Con tal fin acudió como testigo Thomas Deacon, que afirmó haber trabajado como químico asistente en una tienda. Según el señor Deacon, el 21 de enero de 1869, Mary Ann acudió al establecimiento a mediodía y le pidió 3 centavos de jabón suave y arsénico, tiempo en el que vivía junto con James Robinson. La intención de Mary Ann, a quien reconoció en el juicio, parecía ser la de adquirir un producto que exterminaría insectos en las camas y la ropa. Thomas Deacon afirmó comunicarle que no podía venderle los elementos de la mezcla porque eran dañinos para la salud y necesitaba un testigo de la compra, pero en su lugar le ofreció venderle una mezcla alternativa que era específica para los insectos, menos perjudicial. Sin embargo, ella se negó e insistió en comprar arsénico, a lo que Thomas se opuso de nuevo. Según su declaración, un rato después, Mary volvió con una mujer y tomaron recibo de la venta a nombre de Mary Ann Booth. La firma coincidía en el trazado con la empleada por Mary Ann Cotton. Durante el juicio, hasta ese momento, Mary Ann parece que se mantuvo serena y confiada en que su embarazo serviría como apoyo moral. Afirmaba que el arsénico se había utilizado para matar chinches, defendió su inocencia hasta el final. Pero el móvil más que evidente de su ambición económica, los testigos presentados que corroboraron sus compras de arsénico y sus declaraciones sobre Charles Cotton como un estorbo para su nuevo matrimonio, bastaron al jurado. Se consideraron evidencias abrumadoras, declarándola culpable de asesinato y condenándola a la horca. La sentencia se retrasó unos días debido a que estaba embarazada del hijo de John Quick Manning, a quien abrumaban los murmullos sobre la que iba a ser su esposa. Dio a luz en la cárcel y tras retirarle el niño de los brazos, se dictaminó que la ejecución tendría lugar en 5 días. Mary defendió su inocencia durante toda su estancia en prisión e incluso escribió varias cartas a sus amigos pidiéndoles apoyo. Pero sin duda la más destacada fue la que envió a su esposo James Robinson, de quien no se había divorciado todavía. En ella le pedía que trajera a su hija, aquella que había abandonado en casa de su amiga, y a sus 2 hijastros que todavía seguían vivos. Ante el silencio de Robinson, sus ruegos pasaron a ser calumnias y acusaciones, culpándole de su miseria y de vagar por las calles con un bebé en brazos. Pero Robinson la ignoró de nuevo y envió a prisión a su cuñado por cortesía, evitando presentarse él mismo. Mary estaba molesta por la ausencia del que había sido su esposo hasta 1870, el único del que no había enviudado. No obstante, pidió que se realizara una campaña pública en su favor, que se movilizaran simpatizantes y presionaran por su libertad, algo que no tuvo éxito, a pesar de la publicación ofrecida por el diario Times. El noticiario publicó después del juicio una noticia en la que informaba de la condena a la que tenía que enfrentarse la desdichada mujer, y en la que se decía cómo ella afirmaba firmemente su inocencia del delito. En efecto, llamó la atención de la opinión pública, pero no germinó en un movimiento popular sólido. El 24 de marzo de 1873,
se realizó la ejecución. Mary fue llevada al patíbulo, donde el verdugo no debía adecuar correctamente la soga. Lo que debía de ser una muerte rápida se convirtió en un lento y torpe estrangulamiento. El caso ocupó grandes espacios en los periódicos, considerándola la primera mujer asesina en serie de la historia de Inglaterra, e incluso protagonizó una canción infantil que se hizo bastante popular en aquella época. Hoy en día se le atribuyen 15 asesinatos por arsénico, aunque en realidad se estima que pudo acabar con la vida de un total de 21 víctimas, entre las que se encontrarían 3 de sus maridos, William Mowbray, George Ward y Frederick Cotton, 10 de sus hijos naturales, 5 de sus hijastros, su madre, su amiga y cuñada Margaret Cotton y su amante Joseph Natras. No obstante, muchas de estas muertes pudieron producirse de forma natural, siendo imposible determinar cuáles fueron producto de un supuesto crimen y cuáles de una enfermedad natural. Pero ¿cuál es la realidad detrás de este caso? Resulta imposible saberlo a ciencia cierta, dado que Mary falleció defendiendo su inocencia y sin confesar ningún crimen. Mary siempre se mostró afligida por la pérdida de sus hijos y sus maridos, aunque bien es cierto que también obtenía consuelo del dinero obtenido por el seguro. La revisión del juicio, realizado en 1873, ofrece dudas sobre las evidencias aportadas por la acusación y el análisis desde una perspectiva forense mucho más avanzada en la actualidad deja mucho más abierta una respuesta que inicialmente parecía más fácil de resolver. El caso de Mary Cotton ofrece una muestra perfecta de los procedimientos criminales victorianos de la Inglaterra del siglo XIX. Cómo el mundo criminal se envolvió de un gran sensacionalismo, una escenografía, llegando a desconocer hasta qué punto se exageraron los acontecimientos y se trató de una diligencia neutral. Nos encontramos ante una época de doble moral, donde se respiraba una atmósfera de misticismo y casi fascinación a lo macabro, en la que la prensa vendía a bombo y platillo figuras como la de Jack el Destripador y la literatura creaba iconos como Sherlock Holmes. ¿Fue Mary Cotton una asesina insaciable o una víctima de la época victoriana? Las muertes que rodearon a Mary parecen algo más que casualidades. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os convence la sentencia? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano, Johanna Steamrock y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos, y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!